Hola, hola, hola amigos y amigas de Infusión Espiritual de la Semana. Aquí con ustedes Esther Rollo y con mi gran amiga y mi compañera Esther Naor. Y estamos las dos aquí para compartir con ustedes el episodio de hoy que se llama Religión versus Espiritualidad. Vamos a hablar sobre todo lo que Kabbalah nos enseña sobre este tema, todas las experiencias que hemos tenido nosotras, las cosas que creemos nosotras y ustedes allá afuera, cualquier consulta, pregunta que tengan, por favor, pónganlo en los comentarios. Estamos aquí compartiendo con ustedes. Recuerden todo lo que se basa en lo que es Kabbalah, que son las leyes espirituales e universales. Le, como siempre, pedacitos de sabiduría para ayudarnos a transformarnos en nuestro camino y para inspirar cambios en nuestra vida. Recuerden que estos pedacitos son basados en lo que es Kabbalah y estamos aquí siempre para ustedes con cualquier cosita que necesiten. ¿Ok? Hoy, religión versus espiritualidad. Estercita, háblanos un poquito. ¿Qué quieres compartir? También tenemos una apertura cósmica que inicia esta noche. Tenemos cositas que hablarles. Sí, ok. So, la razón por la cual queríamos abrir este tema es porque creo que es algo que es fácil como confundir los términos espiritualidad y religión. Muchas veces, o sea, y uno puede ser las dos cosas, uno puede ser espiritual y religioso o religioso y ser espiritual, pero en el centro de Kabbalah nos aseguramos de diferenciar las dos cosas. Am, y creo que es muy importante compartirlo porque mucha gente trata de poner Kabbalah en una caja, porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro quiere poner las cosas en cajas porque así podemos entenderlo mejor, ¿verdad? Es más fácil. Y la cosa es que la sabiduría de la Kabbalah no cabe en ninguna caja porque parece religión, pero no es religión, pero sí es espiritual, pero no es religión. Entonces, por eso creo que queríamos tomarnos el tiempo de explicar qué o sea, ¿en qué caja, o bueno, por qué no puede ser puesta una caja Kabbalah y cómo podemos entender más qué es Kabbalah, no en el sentido de que, o sea, qué es Kabbalah, sino si es religión, si es espiritualidad, cómo lo practicamos y por qué en el centro de Kabbalah no nos llamamos no religiosos y lo abrimos a todo tipo de religión, etcétera. Yo quería como abrirlo porque también en mi experiencia, y no sé Esther, si tú estás de acuerdo, la cultura latinoamericana es naturalmente espiritual y religiosa. Tenemos una cultura muy, como muy arraigada a la religión, aunque hoy en día mucha gente está como desilusionada con la institución, etcétera, pero sí hay como una tendencia, o sea, hay una somos naturalmente más abiertos, digamos, a lo místico, a lo espiritual, etcétera. Entonces, eh, veo que hay mucha confusión al respecto de esto y ha sido esa mi experiencia y quería como crear un espacio donde podíamos como diferenciar o explicar qué es lo que estamos haciendo y por qué lo vemos de una manera diferente. Entonces, para no les voy a poner mis palabras, sino que voy a usar las palabras que usaba mi maestro, el Rav Berg. Y Esther, si me faltó alguna palabra, tú también las escuchaste del Rav, entonces puedes meter ahí tu cuchara y asegurarte que lo esté expresando de la manera que lo hacía el Rav. So, el Rav Berg y nos explicaba, y el Rabbi y su esposa Karen, nuestra maestra también, ellos se dedicaron de verdad a hacer que el centro de Kabbalah fuera accesible a todo mundo y lo hicieron como masivo. Aunque el centro de Kabbalah ya existía con el propósito de hacer Kabbalah disponible para todo mundo, ellos fueron los primeros que de verdad lo tomaron y dijeron que vamos a hacer esto masivo, vamos a explotar, o sea, explotarlo no en el sentido de explotarlo, sino en el sentido um, de o sea, sí, hacerlo masivo, hacerlo súper disponible, ¿ok? So, el Rab nos explicó. El Rab venía, por cierto, de un background, como de una educación religiosa ortodoxa judía. Era muy religioso, muy religioso. O sea, la gente que vemos así, muy religiosos, ese era el Rab, ¿ok? So, nada más para que entiendan de dónde venía él y lo que está expresando. Ahora, cuando él conoció a su maestro de Kabbalah y empezó a estudiar Kabbalah, a practicar Kabbalah, se dio cuenta que había una diferencia entre Kabbalah y religión, entre espiritualidad y religión, y empezó a dejar su camino religioso por uno espiritual y,
y bueno, cabalístico, ¿no? Ahora, en este proceso sí fue muy difícil para él, o sea, porque era parte de una comunidad, su comunidad no estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo, mucha gente lo rechazó, etcétera. Pero él estaba seguro que esto era lo correcto que hacer. So, desde ese punto de vista, el Rab nos explicó por qué hizo esto y qué aprendió el Rab de la diferencia entre religión y espiritualidad y por qué tomó sobre sí de su maestro la necesidad de hacer este cambio espiritual disponible a todo mundo masivamente sin diferenciar religión, o sea, sin que importara de dónde viene la persona, así como él cambió su camino espiritual y Karen también, obviamente, Karen venía de una, por lo contrario, Karen venía de una educación totalmente laica, donde no había eh, espiritualidad o religión o nada, ¿verdad? Entonces, juntos crearon como o sea, no juntos, pero no crearon, perdón, pero pudieron ser como los canales para diseminar esta espiritualidad y verlo de esa manera. Ahora, hoy en día, todo esto que voy a explicar es más aceptable, pero cuando Rav y Karen empezaron a hacer este trabajo hace como 40 años, todavía nadie hablaba en estos términos, nadie hablaba, o sea, hoy en día todo el mundo tiene una práctica espiritual, se habla de mindfulness y todo el mundo hace que yoga y meditación y hasta los doctores hablan de la importancia de hacer meditación y muchos doctores incluso hablan de la importancia de tener una conexión con el creador y propósito de vida, pero hace 40 años nadie hablaba de esto, ¿verdad? Entonces era muy revolucionario. Sir Rav nos explicó que lo que él aprendió de los maestros cabalísticos y de su maestro es que la diferencia entre religión y espiritualidad es que religión es una doctrina, es un dogma, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que eh, son rituales, son tradiciones y son cosas que seguimos porque fuimos educados a seguir, donde no cuestionamos, pero tenemos fe y generalmente la religión es exclusiva, en el sentido que yo soy de esta religión, y si tú eres de otra religión, tú eres de otra religión y eres diferente a mí y hay un espacio. Yo soy de esta religión, tú eres de esta religión, ¿sí? Desafortunadamente vemos que hay mucha violencia y muchas guerras desde el tiempo inmemorial y hasta ahorita claramente siguen habiendo muchas guerras en nombre de religión, ¿verdad? Por ejemplo, por eso el Rab decía que en el Centro de Kabbalah no buscamos ser religiosos por eso mismo. Ahora, ¿qué nos decía el Rab? ¿Qué es espiritualidad? Entonces, espiritualidad es una práctica, no es intelectual, no es filosofía, no es teoría, es una práctica que es incluyente. Cualquier persona puede practicar un camino espiritual, no importa de qué religión seas, y todo el mundo tenemos la capacidad de ser espirituales, ¿verdad? Y donde uno hace porque sabe que funciona. ¿A qué me refiero con esto? Es un camino consciente. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que en religión vemos mucho que hacemos porque el rabino, el sacerdote, el Corán, en la escuela, en la tradición, está dicta que así hacemos las cosas, entonces así las hago. En espiritualidad se trata de cuestionar y ver, a ver, espera, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Y escoger hacerlo desde un lugar de conocimiento. Por eso también el Rab hablaba de la diferencia entre fe y certeza. Donde fe es, tengo fe que va a suceder, el Rab decía, certeza es, sé que esto es el camino y para saber significa que lo pruebo, significa que lo vivo. El Rab también siempre nos decían, no nada más sigas Kabbalah porque yo te digo que lo hagas, pruébalo, ve si te funciona. Tal vez no es para ti, está bien. No, es que es esta idea de que es muy consciente, o sea, el camino espiritual es uno que se escoge todos los días. Yo personalmente, siguiendo Kabbalah, sé que tengo que escogerlo todo el día, todo el tiempo estoy siendo cuestionada y de hecho he escuchado varias veces que la actual directora del Centro de Kabbalah, Mónica Berg, dice que ella de vez en cuando también se pausa, pero a ver, sigue siendo Kabbalah el camino para mí, sigue siendo lo que quiero hacer. Y esa es la idea del camino espiritual, que no es blanco-negro, que no es, eh, que no es rutina, que no es tradición. Entiendo que son herramientas, que se trata de mi conexión, que es para todo mundo. Y lo estoy haciendo porque quiero hacerlo, porque sé que me funciona, porque conscientemente estoy escogiendo seguir este camino espiritual, usar las herramientas, seguir esta sabiduría. ¿Sí? Eso era lo que nos enseñó el Rab. Y por eso el Rab siempre nos dijo Kabbalah es para todos. Y entendemos que hay ciertos aspectos de Kabbalah que son
muy similares al judaísmo y por eso mucha gente se confunde y piensa que Kabbalah es judío y que nos toca, que tenemos que ser judíos para estudiar Kabbalah o que nos vamos a convertir en judíos para estudiar Kabbalah. Definitivamente no es cierto y el Centro de Kabbalah de hecho tiene una comunidad muy diversa de gente de todo tipo de, de relaciones, de religiones, de niveles sociales, de niveles educativos, de preferencia sexual. O sea, el Centro de Kabbalah siempre ha estado abierto a todo el mundo porque entendemos que es, estas... estas cosas que los judíos lo toman como su religión, en realidad son herramientas que pueden ser usadas por todo el mundo para ayudarnos a tener una conexión con el Creador, con nuestra alma y llevar a cabo nuestro propósito. Y por eso el Rabbi Karen se enfocaron en hacer esto disponible a todo mundo. Nunca le cerraron la puerta a nadie, nunca le hemos cerrado la puerta a nadie en el Centro de Kabbalah en ese sentido, o sea, por raza, por religión, etcétera, porque entendemos que esto no es religión, son herramientas que podemos usar para conectarnos con energía, para revelar energía y que son para todo mundo. So, eso es como una introducción al tema. Esther, ¿me faltó algo? ¿Tú escuchaste algo de Ravi Karen que tal vez, o de una forma que ellos lo explicaron que me faltó a mí que puedas agregar? No necesariamente. Es que estoy, o sea, hablaste muchísimo, claro, todo lo que estás compartiendo, o sea, es Es como el mes de Géminis y soy Géminis, so voy a hablar mucho. no, exacto, me encanta. No, mientras que estabas hablando, yo estoy pensando como que es verdad, es como lo que estás diciendo de Mónica Berg, y sí, también Karen Berg lo dijo, como ella lo dijo una vez en uno de los eventos, me acuerdo, allá en San Diego, y ella dijo que todos los días nosotros necesitamos escoger esto. Y mientras que tú estabas hablando, yo estaba diciendo, wow, en verdad. Sí, es algo que uno puede escoger porque muy fácilmente uno puede caer en la religiosidad, especialmente yo, por ejemplo, que vengo sí soy, americana y la cosa es que vengo de un área americana y todo lo que tú quieras, pero yo me crié en Panamá y en un país como Panamá y como la mayoría de nosotros que estamos aquí escuchando, nos criaron bajo una religión. Entonces y ha sido para mí, y me imagino que para muchos de ustedes, y conozco muchas alumnas mías, que sí les ha costado y cuestionan que si Kabbalah es una religión, que cómo practicamos nuestra religión, y podemos seguir Kabbalah, que si lo tenemos que soltar, que si no sé, y es como una confusión. Entonces, eso me hizo buscar como, ¿cuál es la definición, el significado de religión en el Google y cuál es el significado de espiritualidad? Y me encantó porque dice, mira, déjame buscarlo aquí donde puse, voy a leerlo así como palabra por palabra. Dice, la religión es un conjunto personal o sistema institucionalizado de actitudes, creencias y prácticas religiosas. O sea, como que ya solamente con eso, yo en lo personal, yo no estoy hablando por todo el mundo, yo además puedo hablar por mí. Ya yo siento como que es un sistema institucionalizado de actitudes, creencias y prácticas religiosas. Como que ya yo siento que es algo que fue dado de persona en persona en persona, ¿verdad? De familia, o sea, mi abuela lo más probable se lo dio a mi mamá me lo dio a mí, y etcétera, ¿no? Y así es como normalmente es. Pero una de las cosas que para mí, a mí no me hacía sentido en lo personal, vuelvo y repito, era que yo quería entender los por qué yo tenía que hacer esas clases de cosas. Ahora, la espiritualidad dice, espiritualidad implica el reconocimiento de un sentimiento, sentido, conciencia de que hay algo más grande que yo, algo más en el ser humano que la experiencia sensorial y que el todo mayor del que formamos parte de es de naturaleza cósmica o divina. Y eso, la razón por qué yo quería compartir eso, porque para mí eso me ayuda a mí a sentirme como más, como, oh, ok, no estoy tan mal en cuestionar y preguntar por qué estamos haciendo esto, cuál es la conciencia detrás de esto. Y eso es lo que para mí, yo cuando conocí Kabbalah, me encantó porque yo estaba buscando algo más espiritual, de cómo yo aplicaba todo eso en mi vida personal, cómo yo podía ayudar que esa sabiduría, que es una tecnología para el alma, me ayudara a mí
a crecer, a cómo tener herramientas y conocimiento para ayudarme a mí a crecer y darme a mí un propósito. ¿Ves? Y eso es lo que a mí en lo personal me ayudó y eso fue lo que en todo mi tiempo, cuando el Rabbi Karen estaban vivos, lo que yo vine aprendiendo de ellos todas las veces que toqué un Zohar, o sea, nuestro libro de la enseñanza de Kabbalah, los secretos de Kabbalah, todas las clases que yo tomé, todos los discursos que yo escuché, las lecturas que escuché cuando íbamos, o sea, no solamente en cada semana en el Kabbalah.com o en la Universidad de Kabbalah, como se llamaba en ese tiempo, o los eventos que yo he ido, siempre la sabiduría era como que tenía una conciencia detrás y siempre ha sido para yo mejorarme como persona. Y siento que ese es como el gran propósito de lo que venimos aquí todos nosotros aquí a hacer. Pero antes, como tú dijiste anteriormente, Esther, antes el mundo tal vez no tal vez, el mundo no estaba listo para eso. No estábamos, ninguno de nosotros en verdad estaba listo. Si hace, yo siempre le digo a personas así, yo digo, si hace 80 años atrás o 70 años atrás, alguien hubiera dicho, oh, un día vamos a tener un teléfono donde tú vas a poder hablar con alguien hasta allá en China y solamente en una llamada con un telefonito de este tamaño y vamos a poder vernos en video, la gente nos hubiera visto a nosotros que estuviéramos locos. No estábamos preparados para esa tecnología en ese tiempo. Igual siento que Kabbalah en este caso, el mundo y espiritualidad, el mundo no estaba tan abierto para recibirlo y para aceptarlo y verlo por lo que es. Hoy en día ya lo vemos por todos lados, ya lo estamos escuchando por todos lados y siento que el mundo está también más abierto y la gente quiere esos cambios en su vida. La gente quiere ser mejor, la gente quiere que el mundo sea mejor. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, parte de lo del trabajo que el Rabbi Karen quisieron compartir y difundir al mundo y que no fuese algo religioso, así como dijiste al principio, el Rab era una persona así y hasta él mismo también cambió. Entonces, bueno, eso es lo que yo sí quiero como que agregar y comentar, pues, de lo que me estabas haciendo la pregunta, pues. Perdón, me puse en mute un segundito. Ah, Ah, no, una cosa que también que sí quiero aclarar, sin embargo, es que no hay nada de malo con la religión y la Cábala no se ha peleado con ninguna religión, ni sentimos o sea, que es malo, o sea, la religión en sí es mala. Lo que el Rabbi Karen sí nos advertían mucho es no caer en una forma de ser religiosa. ¿Y a qué nos referimos con esto? Otra vez, no se trata de ser creyentes o no creyentes. Cuando el Rabbi Karen hablan de no ser religiosos, se referían a hacer las cosas de esa manera como rutinariamente, sin pensarlo, y apegarnos como a las reglas o a las tradiciones o los rituales sin entender por qué, sin agregarle conciencia, sin agregarle corazón. Por ejemplo, para Karen era muy importante que siempre le diéramos, que fuéramos siempre muy flexibles, en el sentido de ser, um, o sea, que lo más importante era la dignidad humana y el hacer que la otra persona se sintiera bien. A veces, si una persona hacía algo que sería como en contra o que no iba de acuerdo a las enseñanzas de Kabbalah, una persona que había caído como una forma de pensar religioso le gritaría a esa persona, ¿cómo lo hiciste mal? Y así no se hace, y etcétera, y tiene que ser así, y así se hacen las cosas. Eso es lo que el Rabbi Karen no les gustaba. Y en ese momento sí, a la persona que había caído en esa mentalidad le ponían, le daban su regañiza, digamos, porque eso no era el centro de Kabbalah. Para el centro de Kabbalah, o sea, digamos, si hay una religión, digamos, la religión de Kabbalah es dignidad humana, es amor al prójimo, es darle a todo el mundo su espacio para crecer, para aprender, nunca decirle, es que las velas se ponen aquí y tú las pusiste acá y cómo las pusiste acá. Y a eso se referían con no ser religiosos, es eso, es caer en esta idea de que, pues es que así se hacen las cosas y así deberían de ser y para siempre y no, o sea, sin esa como sin darles espacio, esa flexibilidad a que a veces las cosas cambian.
es la otra cosa que hablamos. La religión tiende a ser estática, ¿verdad? Mientras que el centro de Kabbalah siempre está cambiando y siempre estamos cambiando las formas de las cosas y am, como cambiando el status quo porque para ayudarnos a crecer, porque el crecimiento solamente viene de un constante cambio. Cuando las cosas están estáticas, hay muy poco crecimiento, ¿no? Y esa es la otra cosa, esa que tal vez a lo que me refiero es que cuando hablamos de no ser religiosos, hablamos de no ser rígidos. Y es que es la cosa, cuando estamos en una mentalidad religiosa, caemos en una forma rígida de ser. Ahora, cuando llegamos a un camino espiritual, por ejemplo, en el centro de Kabbalah, cuando llegamos a estudiar Kabbalah, a practicar Kabbalah, al principio todo es nuevo y es emocionante, pero si no tenemos cuidado de no caer en esta forma de pensar, la tendencia natural humana es tener esta mentalidad religiosa. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil no tener que pensar. Es mucho más fácil hacer las cosas porque así se hacen, sin tener que ser consciente, sin pensarlo dos veces, rutinaria, impulsivamente, robóticamente. ¿Ok? So, por eso el centro siempre está cambiando para despertarnos y asegurarnos que no caigamos como en este estupor de hacer las cosas por hacerlo, porque a todos nos pasa. Y por eso Ravi y Karen constantemente nos estaban como despertando, no caigas en religiosidad, no caigas en religiosidad. Y otra vez, no se refiere a que no seas religioso o no creas en una religión, sino no caigas en una forma de pensar que se convierte en rígida, en, en blanco-negro, en que no le da espacio a la otra persona, o sea, para la dignidad humana es la otra persona, y también que es como robótico, o sea, hacer las cosas robóticamente. So, yo me acuerdo, por ejemplo, que la herramienta más poderosa que tenemos es el Zohar, como hemos hablado anteriormente, y mi maestro Ram nos enseñaba que usáramos el Zohar diario, pero a veces nos decía, ¿sabes qué? Si lo estás haciendo robóticamente, deja de usarlo unos días para que puedas volver a escogerlo, para que puedas volver a venir de un lugar de conciencia, de deseo, y no estar haciéndolo, porque esto es lo que hacemos en el Centro de Kabbalah, y leemos el Zohar diario, y el Rab dijo. Sí me estoy explicando cuál es la diferencia, y again, no es, cuando hablamos de no ser religiosos, no es que no tengas religión y que no creas en tu religión, es una forma de mentalidad que es estática, que es rígida, y otra vez, para todos nosotros, esta es nuestra tendencia. Entre más tiempo estamos en un camino espiritual, más tenemos que estar constantemente checando nosotros mismos, a ver, espera, ¿por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo de una forma religiosa. ¿Cómo puedo escogerlo más conscientemente? ¿Cómo puedo ser más flexible? ¿Cómo puedo hacerlo con más deseo? Eh, eh, ¿Dónde es que ya empecé a hacer las cosas por rutina y por tradición y no porque estoy buscando crecer espiritualmente? No sé si me estoy explicando y si está clara la diferencia. Estás en mi ahora tú. Es que lo puse en mí porque iba a abrir el YouTube, entonces no quería interrumpir. Sí, claro, queda totalmente clarísimo. Siento que también cuando nosotros caemos, o sea, no caemos, cuando nosotros somos inculcados, pues, porque es parte de, y en verdad es bonito, yo pienso que es bonito aprender sobre las tradiciones, aprender sobre los diferentes, la diferente épocas del año, etcétera. Es todo muy bonito, pero como dijo Michael Berg cuando yo estaba estudiando, él dice que aunque hagamos las cosas de una religión, al menos que tratemos de amarrarlos con un crecimiento espiritual de transformación. Y siento que cuando, o sea, de lo que estabas hablando, Esther, siento que cuando lo amarramos a eso, ya cambia todo. Ya se convierte en algo más para de verdad lo que todos nosotros venimos aquí a hacer. Entonces, es como buscar cómo puedo yo asegurarme de hacer las cosas para yo mejorarme y ser una persona diferente a la persona que yo fui hace unos meses atrás o hace años atrás. ¿Ok? Como decía Rabbi Akiva, él decía que amar al prójimo como a ti mismo es todo, ¿verdad? El resto es comentario, tenemos reglas, etcétera, etcétera. Pero nosotros queremos tratar de no seguir tantas reglas y ser más como personas de amabilidad, de tratar al prójimo con dignidad humana, de transformación y de desarrollarnos como seres humanos. Entonces es como buscar las formas de hacer eso. Para mí, eso es, para mí, pues, en lo personal, eso es algo que yo trato de escoger, es
cómo yo como persona individual, cómo yo puedo también afectar, como soy parte de la humanidad, cómo la humanidad en lo colectivo, cómo podemos todos nosotros convertirnos en personas que somos mejores cada día más. Y ya sea de la forma que te funciona a ti, ya sea estando en una religión católica, budista, judía, lo que sea, o si eres que una persona que va a hacer yoga, una persona que lo que sea que tú estás estudiando, viendo, aprendiendo, siempre y cuando tú te estás convirtiendo en un ser humano que afecta a lo colectivo, que es para un mejor tú y un mejor mundo, feliz. Pienso que eso es, estás en el camino correcto, es aplaudido, uno no es mejor que el otro, es cuál es el mejor para ti. Así que yo no estoy aquí, yo en lo personal no estoy aquí para decirte, uno es correcto, el otro no. Yo no estoy aquí para decir eso y eso no es la intención de ninguna de nosotras dos. Nosotros nada más estamos aquí compartiendo nuestra perspectiva, lo que venimos aprendiendo y también, como les dije, como para mí en lo personal es cómo nos volvemos esos agentes de cambios y cómo podemos nosotros colectivamente ayudar al mundo a ser un mejor mundo. Exactamente. De hecho, el Rav Ashlag dice que si estamos hablando de religiones, el Rav Ashlag es el fundador del Centro de Kabbalah y muchas de las enseñanzas que tenemos vienen de él. Y el Rav Ashlag dice que si estamos hablando de religión, solo hay una religión o solo debería de haber una religión que tiene dos aspectos. Uno, cómo podemos ser más como el Creador, que significa ser compartidos, amables, incondicionales, etcétera. Y dos, cómo podemos dejar de ser o cómo podemos transformar aquello que nos hace desafines al creador, que es el deseo de recibir para mí mismo, es el ego, es el egoísmo, la duda, el miedo, el enojo, y etcétera. Esa es la única religión en realidad que necesitamos en el mundo. Y el Rav Ashlag también, por cierto, dice algo muy importante. Dice que todos somos diferentes y es importante que seamos diferentes. Cuando el Rav Ashlag dice que queremos unidad o que en Kabbalah hablamos de unidad, no significa que todos seamos iguales. Al contrario, para nada. Para que se revele la luz del Creador, todos tenemos que ser únicos, especiales y individuales. El Rav Ashlag dice que la unidad consta de que todos somos diferentes y a pesar de eso, podemos tratarnos con unidad humana y vivir juntos y hacer esto, que es ir hacia un camino que transforma el mundo para bien en el sentido de amar incondicionalmente y alejarnos de lo que sea que causa eh, violencia, egoísmo, separación y etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que esto es también súper importante y esto otra vez es la diferencia entre una religión institucionalizada y práctica espiritual. Y lo que hacemos en Centro de Kabbalah es esta idea de que no estamos buscando que todos seamos iguales. Eso no es unidad. La unidad que estamos buscando es que todos seamos diferentes, que todos seamos nosotros mismos y a pesar de eso podemos trabajar juntos hacia la meta de traer amor, de traer fin al caos, de reducir nuestro propio ego, nuestro deseo de recibir a nosotros mismos, eh, nuestro ensimismamiento, nuestra duda, nuestro enojo, y etcétera. ¿Ok? So, esa es lo que lo diríamos, o sea, si estamos hablando de religión, nuestra religión es esa, como dijiste, Esther, es buscar amar al prójimo. Y el Rab decía, cuando no podemos amar a la otra persona, porque a veces, you know, amor es una palabra fuerte y no siempre podemos amar a la otra persona, pero por lo menos podemos tratar a toda persona con dignidad humana, no importa quién sea. Y digamos, ahí sí podemos ser religiosos estrictamente seguir la regla de tratar a toda persona con dignidad humana. So, en todos los centros de Kabbalah alrededor del mundo, y tenemos centros de Kabbalah en todas partes, tenemos centros de Kabbalah en Latinoamérica, donde la cultura es predominantemente católica, tenemos centros de Kabbalah en Asia, con todo tipo de diferentes religiones que hay ahí. Tenemos centros de Kabbalah en Europa, en Israel y hasta en África. ¿Ok? Y tenemos todo tipo de personas acercándose a estas herramientas espirituales y constantemente estamos trabajando sobre asegurarnos que nuestra comunidad no caiga en una forma de ser religiosa bajo la definición que dijimos anteriormente, en el sentido de ser rígidos, inflexibles, estáticos, y donde no hay ese espacio para tratar a una persona con dignidad humana
porque no está haciendo las cosas como deberían de ser o como tradicionalmente lo hemos estado haciendo. So, queríamos asegurarnos de compartir esto con ustedes para que quedara esto claro y que se entendiera. So, el centro de Kabbalah, y por eso tal vez es muy difícil, porque estamos acostumbrados a asociar espiritualidad con religión. So, nos cuesta mucho trabajo entender que hay un camino espiritual que no sea una religión. Otra vez, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos esta tendencia, una cultura que es naturalmente como más eh, creyente. Entonces, sí, es muy difícil, no podemos meter el centro de Kabbalah en una caja, porque por una parte parece judaísmo, pero no es judaísmo, y somos espiritualidad, pero no somos espiritualidad como yoga o como mind value o algo así, es una práctica espiritual que sí está arraigada en la Torah, en la Biblia, ¿verdad? Y donde sí entendemos que todas estas eh, herramientas que son conocidas como la religión judía son, herramientas y no religión. Entonces, es la cosa, es muy difícil de entender porque no caemos en ninguna caja. No somos yoga, no somos religión, no somos judíos, somos espirituales, pero sí usamos muchas de las herramientas que los judíos son como judíos, pero lo abrimos a todo mundo. So, sí, no, esa es parte de la cosa que es un camino espiritual tan radical, porque no caemos en ninguna caja. Somos diferentes a cualquier otra cosa que existe allá afuera, básicamente. Am, y lo más importante aquí es entender que la meta del centro de Kabbalah es elevar la conciencia de la humanidad a través de diseminar esta sabiduría que es para toda persona y a través de elevar la conciencia, crear un mundo mejor, revelar más amor. Esa es la verdad, nuestra meta es revelar más amor y traer un verdadero cambio positivo en este mundo a toda persona, ayudando a la gente a tomar más control de su destino a través de elevar su conciencia con estas herramientas. So, eso es para todo mundo. Y por eso de verdad estamos abiertos a toda persona. Y por cierto, también el no ser religioso significa que una persona puede venir y decidir a qué nivel va a aplicar Kabbalah en su vida. Hay gente que le gusta leer libros y ya, y eso está bien. Hay gente que quiere tomar clases y ya, y eso está bien. Hay gente que quiere tomar clases y ser parte de la comunidad y eso está bien. Hay gente que quiere de verdad ser cercano y usar todas las herramientas y ser parte de la misión y compartir y donar, etcétera. Y eso también está bien. Todo está bien, mientras que al final del día estés usando esta sabiduría y estas herramientas para tú ser mejor persona, para crear un mejor impacto en este mundo y ser una fuerza de bien en el mundo. Esa es nuestra meta. Total. Y también para agregar a eso, es nosotros haciendo nuestro trabajo espiritual y conociéndonos. Porque así cuando nosotros nos conocemos y vamos adentro y conocemos quiénes somos nosotros, entonces ahí es donde realmente podemos entonces aprender más de cómo nosotros queremos ser más como la fuerza de la luz del Creador. Y es recordarnos que la energía de la luz del Creador, yo soy parte de ella y existe dentro de todos nosotros y es aprender cómo yo puedo conectarme más con esa energía y cómo yo puedo atraer esa energía más a mi vida, cómo yo puedo tener más similitud y sí, similitud de forma cuando yo estoy actuando igual a esa energía y yo me estoy recordando, ok, en mi trabajo espiritual, ahorita cuando yo veo esto de mí, ¿cómo yo puedo mejorar ese aspecto mío? Por eso es que en la espiritualidad uno va hacia adentro y necesitamos conocernos y esa es parte de lo que nosotros siempre venimos hablando con ustedes y compartiendo con ustedes en el programa es todos los episodios son qué trabajo podemos nosotros hacer para lograr conocernos e ir en contra de nuestra naturaleza y actuar más como esa energía y esa fuerza dadora y grandiosa y sin fin, ilimitada, ¿me explico? Y así mismito, entonces yo voy a traer esa energía a mi vida y entonces voy a tener entonces más cosas de esa energía en mi vida y recordarnos de que en verdad, al menos para mí, y de lo que estabas hablando, Esther, también es como si yo me enfoco en hacer este trabajo, entonces yo sé que yo estoy haciendo y aportando no solamente para mí, para los que me rodean y para el mundo entero. Y yo me aseguro entonces de acercarme más a la fuerza de la luz. Entonces, los invito pues a que sigan
trabajándose, conociéndose y practicando y poniendo conciencia en todo lo que hacen. ¿Ok? La última cosita que quiero que hablemos un poquito, Esther, es, porque nos estamos quedando sin tiempo, es para hablar sobre la apertura cósmica que viene esta noche, que inicia a la puesta de sol de esta noche y todo el día de mañana. Ok, esto es un excelente ejemplo de espiritualidad versus religión. So, la apertura, o sea, una cosa que nos enseñó, por ejemplo, el Rav Bergi Karenberg, yo sé, mueve tu boca, mueve tu boca como si estuviera, como, ok, ahora soy yo. Hola. Pero Ok, yo hablando. ¿eh? Sí, Que exacto. hubiera movido mi boca como yo era la que Tú estaba mueve hablando. la boca, lip sync. Ajá. Porque yo estaba, Um, dije, oye, yo todavía estoy en la foto, en el video. ¿Ok? Ajá. Ok. Esta es una excelente forma de explicar la diferencia entre religión y espiritualidad. Una cosa que nos enseñó, por ejemplo, la Kabbalah, que nos enseña la Kabbalah, que nos explicó mucho el Rav Berg y hizo esto disponible a todo el mundo, es la idea de que muchas de las fiestas y festividades conocidas como judías, otra vez son herramientas donde se libera una energía del cosmos. El Rav, de hecho, en vez de llamarlas fiestas o festividades o fiestas religiosas, el Rav las llamaba aperturas cósmicas, porque hay una apertura en el cosmos donde se libera una energía para cualquier persona que viva en el cosmos, que incluye pues las billones de personas que viven en este mundo. O cualquier persona que quiera puede conectarse con esa energía, sea de la religión que sea. Por eso el Ram nos enseñaba constantemente acerca de estas ventanas en el tiempo o aperturas cósmicas, así las llamaba, como herramientas espirituales disponibles a cualquier persona. Y la que está sucediendo esta noche es una que se llama Shavuot, que otra vez, si vamos desde el punto de vista religioso judío, vamos a ver que es una festividad judía y tienen tradiciones um, y rituales que hacen la comunidad judía alrededor de esta fiesta. En Kabbalah entendemos que es una herramienta energética que nos conecta con una energía muy poderosa de permitirnos, o sea, es la oportunidad que tenemos de unificar todo lo que es físico con lo espiritual, de inyectar en el mundo físico la energía ilimitada, infinita, inmortal del mundo espiritual y traerla al mundo físico para revivir, digamos, todo todo lo que está como muerto en el mundo físico. ¿Qué significa muerto? Es donde hay enfermedad, donde hay fines, donde hay energía de algo que se terminó, donde algo está estancado, donde hay límites, etcétera. Donde sea que estamos limitados, donde sea que hay esta sensación de que algo aquí ya, o sea, una relación que ya está muerta, un aspecto de mi salud que ya está muerta. En ese sentido, esta noche tenemos la oportunidad de revivir, digamos, de hacer CPR espiritual y traer la energía infinita del mundo espiritual y revivir como esa parte y crear este ciclo de energía ilimitada, porque el creador es ilimitado, la energía es ilimitada, lo único que nos limita es la fisicalidad, el aspecto físico. Se trata de poder traer ese aspecto, o sea, elevar la fisicalidad a tal grado que adquiere las cualidades del mundo espiritual y puede también tener esta energía ilimitada y infinita. Tenemos esta oportunidad esta noche. También es una oportunidad de conectarnos con nuestra versión más elevada, nuestra versión más profética, que también la Cábala nos explica que cada uno de nosotros tenemos una versión que ya está perfeccionada y que es profeta. Podemos conectarnos con ese aspecto y traer ese nivel de profecía a nosotros, que es una conexión mucho más profunda con nuestra alma y con el Creador. De verdad crear, o sea, apegar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar a, a- a- al pensamiento divino para poder tener más afinidad y más conexión am, con el mundo espiritual. Y de esta manera eh, también poder ser canales de esta energía para el mundo, donde también se revela esta noche esta energía de amor incondicional. Podemos elevar nuestra capacidad de ser incondicionales y podemos ser canales de traer esa energía incondicional a todo el mundo, que es vital e importante. No sé si tú quieres agregar algo acerca de esta conexión. Está perfectamente explicado, me encanta. Lo que sí les quiero decir es que aprovechen de este tiempo. Si tienes alguna pregunta sobre esto, puedes consultar con un maestro de Kabbalah. Cualquier cosita, si tú tienes un centro de Kabbalah, un grupo de estudios cerca de ti,
Ahí van a estar también celebrando esta apertura cósmica, haciendo todo en conjunto. Entonces, acérquense, hablen con sus maestros, cualquier cosita, si no, lo vas a poder tener en kabbalah.com también. Entonces, esas son tus formas de hacer esta conexión en el día de hoy y esta noche. Y así que bueno, con eso, chicos y chicas, entonces los dejamos y que tengan una excelente semana y poderosa conexión los que lo van a hacer. Aunque no lo hagas, acuérdate que esa es la conciencia y con eso puedes correr el resto del día y eso es sumamente poderoso. Así que con eso ahora sí, los dejamos y nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense mucho, chicos y chicas. Bye bye.